Ella no preguntó por el procedimiento, preguntó por prejuicio. Esa mañana, en la cabina de primera clase, Bridget Sanders, la jefa de azafatas, no vio a un pasajero legítimo, solo vio el color de la piel. Y en cuestión de minutos, convirtió una sospecha personal en un acto de violencia disfrazado de control de boletos. Una bofetada, una orden de desalojar el asiento. Un niño negro humillado bajo las miradas indiferentes de quienes se consideraban parte de la élite. Pero lo que Bridget no sabía era que el niño al que acababa de humillar no era otro que el único hijo del director ejecutivo de la aerolínea. Y con solo un mensaje, una sola llamada, todas las máscaras comenzaron a caer. La tripulación entera fue suspendida. Las azafatas, investigadas. La industria de la aviación se vio obligada a enfrentarse con la sombra persistente del racismo que aún flotaba silenciosamente en los cielos. Esto no fue un incidente, fue una acusación. El anuncio de embarque resonó a través de las ventanas empañadas del aeropuerto internacional. Mientras una fila de pasajeros bien vestidos, en trajes y arrastrando maletas de cuero de lujo, abordaban la cabina de primera clase, Owen Carter, un adolescente negro de 17 años, entró con pasos seguros pero tranquilos, cargando una mochila de tela desgastada y un teléfono negro brillante apretado en la mano. No llevaba un reloj de lujo ni un maletín de cuero, y desde luego no parecía un hombre de negocios. Vestía una sudadera gris sencilla, jeans descoloridos y zapatillas blancas con los talones gastados. No bajó la mirada, no parecía avergonzado. Simplemente caminó directo hacia el asiento 2A, junto a la ventana en primera clase, como si le perteneciera. Porque en efecto, le pertenecía. Abrió el compartimento superior y colocó su mochila con cuidado. Nadie dijo nada, pero las miradas comenzaron a moverse. Un hombre canoso en la fila de al lado lo observó de reojo y fingió leer su revista financiera. Una joven detuvo la aplicación de su labial a medio camino. Sus ojos definidos lo observaron durante unos segundos. Nadie habló, pero cada mirada parecía decir en silencio, él no pertenece aquí. Owen se sentó, apoyó la mano suavemente en el apoyabrazos y sacó una novela de Toni Morrison, colocando sus audífonos alrededor del cuello como un escudo invisible. No jugaba, no navegaba por internet, solo leía. Estaba ahí, tranquilo y en silencio. Pero nadie lo vio como algo común. En este mundo, el silencio de un chico negro en primera clase no se consideraba natural. Se convertía en una pregunta, un desafío, una presencia que incomodaba sin saber por qué. Nadie sabía quién era Owen y nadie preguntó. Solo lo miraban, lo adivinaban, lo juzgaban en silencio. Porque a veces la discriminación no necesita palabras. Solo necesita una mirada. Owen seguía concentrado en su libro cuando el sonido de tacones firmes y decididos resonó sobre la gruesa alfombra. Cada paso como un ritmo predeterminado de poder. Él no levantó la vista de inmediato, pero las personas a su alrededor sí, porque todos sabían que Bridget Sanders había llegado. Ella era la jefa de azafatas de ese vuelo. Una mujer de unos 50 años, con el cabello rubio platino recogido en un peinado clásico, un uniforme impecable, sin una sola arruga, y zapatos negros que brillaban como espejos. Para muchos era la encarnación ideal de la disciplina en la industria aérea. Pero para quienes la habían observado más de cerca, estaba claro. Bridget no servía, controlaba. Su rostro se curvó en una media sonrisa. Ese tipo de sonrisa ensayada durante miles de horas frente al espejo, pero que nunca llegaba a los ojos. Esa sonrisa decía, bienvenido, pero su mirada enfatizaba, te estoy juzgando. Y cuando sus ojos se posaron en Owen, no se detuvieron por sorpresa. Se detuvieron porque confirmaban una sospecha que había llevado consigo desde el momento en que entró en la cabina. Bridget se quedó quieta. La sonrisa desapareció por completo, y con una voz tan dulce que sonaba falsa, ese tipo de tono que solo nace del poder y los prejuicios, habló. ¿Estás seguro de que estás sentado en el asiento correcto? Owen dejó el libro y alzó la mirada. Su expresión no era desafiante, pero tampoco bajó la cabeza. Estaba simplemente tranquilo. Sí, este es el asiento 2A. Bridget frunció los labios. Su mirada se deslizó hacia el libro, luego a la sudadera con capucha y a las zapatillas gastadas. No hizo más preguntas, solo extendió la mano como dando una orden. Muéstrame tu boleto. Owen lo sacó del bolsillo de su sudadera y lo ofreció entre dos dedos. Bridget no le dio las gracias. No asintió. Simplemente miró fijamente el código del asiento. Luego lo miró a él. Luego de nuevo al boleto. Como si buscara algún detalle fraudulento. Al no encontrar nada, continuó. ¿Estás viajando solo?
¿Ningún adulto te acompaña? He viajado solo muchas veces antes. Bridget alzó una ceja apenas. No estaba enojada, no alzó la voz. Sabía exactamente cómo usar la suavidad como una herramienta para doblegar a otros. ¿Estás seguro de que este boleto es real? En ese momento, toda la cabina quedó en silencio. Un hombre en el asiento 2C ajustó discretamente su cinturón de seguridad, con los ojos aún fijos en la escena. Una mujer en la fila de adelante detuvo a medias la aplicación del delineador de ojos, fingiendo mirar su teléfono, aunque tenía los oídos bien atentos. Nadie habló. Nadie preguntó, ¿qué pasa? ¿O qué le ocurre al chico? Ah, todos simplemente observaban, como si presenciaran una obra de teatro en la que la villana actuaba exactamente según el guión. Porque Bridget no necesitaba alzar la voz para demostrar poder. Solo necesitaba sembrar una pequeña duda y dejar que se expandiera en el aire, como el perfume penetrante que llevaba, que nadie nombraba pero que todos sentían incómodo. Bridget miraba a Owen como si fuera algo que debía apartarse, no servirse. No porque hubiera hecho algo malo, sino porque lo había hecho todo bien, demasiado bien, en el lugar equivocado. Eso era lo que la incomodaba. Nadie se movía, pero la tensión en la cabina de primera clase era ahora tan palpable como el olor a cables quemados. No hacía falta gritar, ni que hubiera alboroto. Solo una mujer con uniforme de azafata y un estudiante negro que se negaba a ceder. Owen permanecía sentado, las manos sobre los muslos, la mirada fija en la ventana. No estaba alterado ni frustrado, pero tampoco iba a retroceder. Su calma inquietaba aún más a Bridget, porque ella estaba acostumbrada a la obediencia, no al autocontrol. Y cuando Owen no reaccionó como los niños regañados suelen hacerlo, ella empezó a perder el control. Si no te vas ahora mismo, llamaré a seguridad del aeropuerto. Su voz perdió la cortesía fría que solía tener. Ahora tenía un temblor. Y por un momento, Bridget se dio cuenta de que su autoridad estaba siendo desafiada. No con gritos, sino con silencio. Ese silencio la asustaba. Por reflejo, medio furiosa, medio intentando reafirmar su poder, Bridget agarró el teléfono que estaba en el reposabrazos del asiento de Owen. Su voz se elevó. Necesito revisar la información de la reserva. Su mano golpeó la de Owen, lo bastante fuerte como para que un sonoro ¡plaf! Resonara en la silenciosa cabina de primera clase. Una mujer en la fila 1F soltó un jadeo ahogado. Un anciano en el asiento 3A dejó de hojear su revista. Un momento congelado se extendió por la cabina, y entonces nadie habló. Nadie gritó, «No hagas eso», ni preguntó, «¿Qué está pasando aquí?». Solo Owen, el chico al que acababan de golpear la mano delante de todos, fue el primero en actuar. No apartó su mano. No le arrebató el teléfono. Simplemente se puso de pie, despacio, sin prisa, sin temblar. Se levantó como si saliera de un aula. Se agachó, recogió su mochila y se colocó la capucha tirando del cordón sobre su cabeza. Cada movimiento era lento, deliberado, como si hubiera sido programado de antemano para una humillación que sabía que tenía que soportar, solo por el color de su piel. Nadie puede seguir a alguien que se marcha en silencio, porque cuando esa persona no dice nada, estás obligado a escuchar tu propia respiración y a sentir vergüenza. Owen salió de la cabina de primera clase sin mirar atrás, sin cruzar la mirada con nadie, pero dejó algo más pesado que una bofetada. Una acusación muda que hizo que cada corazón testigo se apartara o bajara la cabeza. En la última fila, cerca del baño, Owen se sentó. El asiento era duro, el respaldo no se ajustaba, los apoyabrazos tambaleaban, pero no le importó. Sacó su teléfono, abrió los mensajes y escribió. Me golpeó la mano y me mandó al fondo del avión. Sin signos de exclamación, sin emojis, sin necesidad de enfado, solo una línea, como una acusación silenciosa, suficiente para sacudir un sistema de poder que parecía impenetrable. Owen apoyó la cabeza contra el panel de plástico rígido detrás de él, al lado del baño en la parte trasera del avión. El olor a desinfectante se mezclaba con el sonido ocasional del inodoro, pero no se inmutó. Sin quejas, sin suspiros, los murmullos de los pasajeros a su alrededor se desvanecieron hasta volverse un zumbido lejano en el borde de sus pensamientos. Lo único que le quedaba intacto era su dignidad. Y el teléfono. Desbloqueó la pantalla y escribió una línea sencilla. Me golpeó la mano y me mandó al fondo. Sin signos de interrogación, sin mayúsculas, sin rabia descontrolada. Solo una verdad cruda e innegable. A más de 3.000 kilómetros, en el piso 50 de un edificio de vidrio en Nueva York, Jonathan Carter, CEO de Carter Air,
Estaba frente a una serie de presentaciones estratégicas sobre la expansión de la compañía en el mercado de Oriente Medio. Los accionistas asentían. El director de Asuntos Exteriores tomaba notas. La sala estaba en silencio, como si cada respiración estuviera medida. Entonces su teléfono vibró suavemente. Jonathan solo echó un vistazo a la pantalla, pero esa sola mirada bastó para que todo lo que ocurría a su alrededor se desvaneciera. Nadie en la sala oyó nada, pero todos sintieron claramente que algo enorme acababa de suceder. No dijo nada durante unos segundos. Luego colocó el control remoto de la presentación sobre la mesa, se volvió hacia el asesor estratégico a su lado y con voz baja, serena, pero absolutamente firme, dijo: Mantén el vuelo 672 en la puerta. Hay un problema con el asiento 2A. Nadie preguntó por qué. Una persona simplemente levantó el teléfono interno, y desde ahí se activó una cadena de comunicación. Rápida, precisa, sin vacilaciones. En el Aeropuerto Internacional de Portland se encendió la luz de emergencia en el centro de coordinación. El capitán Ree Hammond, del vuelo 672, mientras terminaba los chequeos previos al vuelo, recibió una llamada directa del CEO. En sus 30 años volando Boeing 770 a través de 3 continentes, jamás había recibido una orden como esa. Mantenga la posición en la puerta. No cierre las puertas del avión. No despegue hasta recibir nuevas instrucciones de la dirección. Las puertas del avión no despegue hasta nuevas órdenes de la alta dirección. No se dio ninguna explicación adicional, pero con su experiencia, el capitán Hammond lo comprendió de inmediato. Cuando una orden de detención proviene del nivel más alto sin una razón específica, el problema no es técnico, es ético. Mientras tanto, en la cabina de primera clase, Bridget Sanders se sentó en una silla plegable en la galera delantera, con una taza humeante de café caliente en las manos. Para ella, lo que acababa de suceder no era más que un incidente menor que ya se había resuelto. El niño había sido enviado al lugar correcto. La arrogancia se reflejaba en la media sonrisa autosuficiente que ahora se dibujaba claramente en su rostro. «¿Un chico así, en primera clase?», murmuró, dando un sorbo al café como si se estuviera premiando por haber actuado con decisión. A su lado, la azafata más joven y menos experimentada, Taylor Reese, con una mirada aguda y observadora, dudó y susurró: «Creo que tenía un billete real, Bridget». «Lo vi, decía 2A». Bridget se detuvo medio segundo, alzando una ceja como si oyera un chiste. «Taylor, ¿viste cómo iba vestido? Una sudadera con capucha, zapatos viejos, sin maleta. ¿Tú crees que alguien así pagó $4,000 para sentarse al lado de un CEO?» Taylor no respondió, pero su mirada empezó a cambiar. Ya no era temerosa ni evitaba la situación, sino que tenía la expresión de quien empieza a darse cuenta de que algo está muy mal. En el asiento trasero, Owen seguía sin decir nada. Se puso los auriculares, pero no escuchaba música. Sus ojos seguían fijos en la ventana. Nadie se sentaba a su lado, pero el mundo entero parecía cerrarse sobre él. No con ruido, sino con silencio. El tipo de silencio más cruel. El silencio de quienes presenciaron, pero no hicieron nada. Y en ese silencio, una bofetada que parecía insignificante se había convertido en la campana de alarma de todo un sistema gigantesco. La atmósfera dentro de la cabina del vuelo 672 se tensó de repente como una cuerda de guitarra cuando sonó la señal especial en el panel de control interno. El capitán Ree Hammond, un piloto veterano con más de 30 años de experiencia, miró de inmediato la pantalla con el mensaje: «Mantenga posición en puerta. Espere instrucciones directas del Departamento de Operaciones Senior». Frunció el ceño. Este tipo de directivas eran raras, y cuando aparecían solían estar relacionadas con situaciones graves, de seguridad o incidentes políticos. Pero esta vez no había alarmas, ni policía escoltando, ni razón evidente. El avión estaba listo para salir de la puerta. Los pasajeros estaban sentados. La tripulación había completado las revisiones. Sin embargo, algo se estaba ocultando. Y no era un problema técnico. Al mismo tiempo, una pequeña ventana apareció en la pantalla principal de navegación. No era información de vuelo ni señales satelitales, sino un canal interno de comunicación segura, reservado solo para llamadas urgentes del departamento ejecutivo de la aerolínea. El capitán Hammond respiró hondo y presionó el botón de confirmación. En la pantalla apareció un rostro familiar, uno que rara vez se veía en situaciones como esta. Richard Lane, el director de operaciones de Carter Air, apareció con una expresión fría e implacable, su cabello blanco perfectamente peinado
y la corbata burdeos ajustada con precisión. Sus ojos no miraban a la cámara. Parecían atravesarla por completo. «Capitán Hammond». «Sí, señor», respondió Rhee, sentándose erguido como si estuviera saludando en una audiencia. «Necesito hablar con la jefa de cabina de inmediato». «Tráigala a la cabina. La puerta está abierta». Sin explicaciones, sin cortesías. Y fue entonces cuando Rhee lo supo. Esto era más grave de lo que había pensado. Al frente del avión, Bridget Sanders estaba ocupada revisando la lista de pasajeros. O más bien, fingiendo revisarla, evitando el contacto visual con cualquiera después del pequeño incidente con el joven fuera de lugar. Todavía pensaba que todo se había resuelto, que habían sacado al chico de primera clase y que todo volvía a estar en orden. No tenía idea de que acababan de provocar un terremoto con un solo mensaje de texto. «Bridget», llamó una voz masculina y profunda desde atrás. Era el capitán Hammond. Ella levantó la vista, frunciendo ligeramente el ceño al verlo allí de pie, tan serio como si estuviera revisando la lista de seguridad. «La cabina te llama. Ahora». «¿Qué sucede?» «No lo sé, pero quieren hablar contigo directamente». Bridget dudó un segundo, solo un segundo, pero luego se arregló la corbata, alisó el uniforme y siguió a Rhee hacia la cabina. Cuando se abrió la puerta, la luz de las pantallas se reflejaba en los rostros tensos de los dos pilotos. En el centro del panel de control, una imagen en primer plano de Richard Lane aparecía en la pantalla segura. Bridget no tuvo tiempo de saludar antes de que su voz resonara, cortando el espacio como una hoja de hielo. «¿Sabes a quién acabas de sacar de primera clase?» Bridget se quedó paralizada. Parpadeó. Sus labios se apretaron instintivamente. «Y yo solo vi a un chico, muy joven. No alguien que pudiera pagar un billete de primera clase». «¿No alguien que pudiera pagarlo? ¿Puedes definir no alguien para mí?», preguntó Richard, con una voz tan cortante como el hielo. Bridget balbuceó. «Quiero decir, llevaba una sudadera con capucha, sin equipaje caro, no encajaba en el entorno de primera clase». Richard se inclinó hacia la pantalla. «Se llama Owen Carter». Bridget dejó de respirar. «¿Los Carter?» Es el único hijo de Jonathan Carter, el actual CEO y copropietario de casi el 40% de las acciones de esta aerolínea. Silencio. Ya no era una pausa. Era un agujero negro succionando todo el aire de la cabina. Bridget sintió como el frío le subía de las muñecas al cuello. Los dedos comenzaron a temblarle. En su mente pasaban 100 imágenes. ¿Cómo había cuestionado al chico? ¿Cómo había bajado la voz para preguntar, ¿hay un adulto contigo? Y lo peor de todo, la bofetada cuando le arrebató el móvil. Richard continuó implacable. «No verificaste el billete. No revisaste la lista de pasajeros. No verificaste el billete. No revisaste la lista de pasajeros. No reportaste el incidente. Y lo peor de todo, humillaste públicamente a un pasajero válido frente a toda la cabina. Un pasajero que no dijo una sola palabra fuera de lugar. Todo porque no se parecía a la persona que querías ver sentada en el asiento 2A». Bridget intentó respirar hondo, pero el aire en la sala se volvió asfixiante. «No lo sabía», susurró ella, más suave que un susurro. «No nos importa si lo sabías o no», respondió Richard con frialdad. «Solo nos importan las acciones y sus consecuencias». El capitán Hammond retrocedió lentamente, evitando que Bridget lo enfrentara directamente en ese momento. Sabía muy bien que esto no era solo una reprimenda. Era un veredicto. «El vuelo 672 no despegará hasta que el problema esté completamente resuelto», enfatizó Richard. «Y resolverlo significa que pedirás disculpas públicas al pasajero Owen Carter delante de toda la cabina, y lo acompañarás personalmente de regreso al asiento 2A. ¿Y si no lo hago?». Richard no respondió de inmediato, pero su mirada no titubeó ni un instante. «Entonces serás retirada del avión y suspendida de inmediato, mientras se lleva a cabo una investigación». Nadie habló. No hacía falta. El frío que salía desde la cabina de mando se había expandido y estaba a punto de arrasar con toda la aeronave. Bridget Sanders permanecía inmóvil en la cabina de pilotos, como si una corriente de aire la estirara en direcciones opuestas. Por un lado, el orgullo forjado durante más de 20 años de vuelo. Por otro, la cruda realidad que acababa de caerle encima como una máscara arrancada de un rostro falso y poderoso. La taza de café, aún apretada en su mano, se había enfriado hace rato, igual que la confianza que se le había esfumado de los ojos en cuanto escuchó el nombre de Owen Carter. La voz de Richard Lane continuó a través del altavoz, aún serena, aún controlada,
pero ahora cada palabra pesaba como una sentencia. Bridget Sanders, si no pides disculpas públicas al pasajero Owen Carter frente a toda la cabina y lo escoltas personalmente hasta el asiento 2A, serás despedida inmediatamente, retirada del avión y suspendida de todas tus funciones mientras dure la investigación. Una frase, tres castigos. No había forma de retroceder, ni escapatoria. Bridget abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Su mano apretó la taza con más fuerza, los dedos palideciendo por la presión. Pero su garganta estaba seca, no de miedo, sino de la vergüenza que le subía al pecho. El capitán Rick Hammond se mantenía a pocos pasos, observando en silencio. Había visto asistentes de vuelo ser reprendidas, criticadas, suspendidas, pero nunca había presenciado una caída tan rápida y profunda. Hacía solo unos minutos, esa mujer era la autoridad en la cabina, actuando como una reina. Ahora estaba al borde del colapso. Bridget inhaló profundamente. Estaba acostumbrada a gritar a subordinados, a reprender pasajeros rebeldes, a controlar el vuelo entero con su voz afilada y su mirada de acero. Pero hoy, por primera vez, todas las miradas se posarían en ella, no para recibir órdenes, sino para verla humillarse. Cuando Bridget salió de la cabina, la sección de primera clase cayó en un silencio sepulcral. No se oían páginas de revistas pasando. No tintineaban tazas. Incluso los murmullos se apagaron de golpe, como si todos sintieran que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Los primeros ojos que se posaron en ella fueron los del hombre de mediana edad en el asiento 3C, quien había presenciado el incidente anterior pero desvió la vista. Ahora no apartó la mirada. Luego la joven del asiento 4F, que había bajado su cámara discretamente al ver a Owen levantarse. Ahora tenía su móvil en la mano, lista. Pero no para grabar a Owen, sino para documentar el regreso de lo que era justo. Bridget arrastraba los pies, como si sus zapatos pesaran toneladas. Sabía que todos la miraban. Y sabía, cada paso hacia el fondo de la cabina era un paso lejos de la reputación que había construido. En la última fila, Owen Carter permanecía inmóvil. No bajó la cabeza, no encorvó los hombros. Los auriculares colgaban aún de su cuello. El móvil seguía en su mano, pero la pantalla estaba apagada. Sus ojos estaban fijos en la ventana ovalada, donde la luz de la mañana se reflejaba en las tenues franjas de nubes. No necesitaba mirar a nadie ni escuchar. Ya sabía cómo se sentía el silencio de la multitud, y ahora esperaba ver qué harían con él. El sonido de los tacones de Bridget se acercaba. La azafata Taylor Reese permanecía en silencio junto a la puerta trasera de la cabina, observando a Bridget sin parpadear, sin odio, sin compasión, solo con la mirada de quien presencia una verdad inevitable. Bridget se detuvo frente a Owen. Por primera vez no lo miró a los ojos. Su mirada cayó como si intentara esconderse de sí misma. Extendió el boleto de 2A, el mismo que una vez dudó, rechazó y convirtió en una acusación sin pruebas. Su voz se quebró. Owen, yo quiero disculparme por todo lo que pasó. Me equivoqué o no. Me equivoqué. Una pausa. Te acompañaré de vuelta a tu asiento. Owen no respondió de inmediato. Dejó que la disculpa flotara en el aire, esparciéndose como una piedra lanzada a un lago en calma. No porque esperara que alguien lo defendiera, sino porque quería que todos escucharan. Y escucharon. La respiración pesada del hombre a su lado, el leve crujido desde las filas delanteras, una cámara de teléfono encendiéndose en algún lugar, pero nadie intervino. Nadie rompió el silencio, porque sabían que ese momento no les pertenecía. Ese era el momento en que Owen había sido elegido para tener la razón. Giró la cabeza mirando directamente a Bridget, sin rabia, sin reproche. Solo una pregunta, que le cortó el corazón como un cuchillo. ¿A eso le llamas inconveniente? ¿Una bofetada pública y que te saquen de tu asiento es un inconveniente? Bridget abrió la boca como para responder, pero se detuvo. Las palabras se atoraron en su garganta. No estás equivocada, continuó Owen, su voz aún suave, pero más profunda que cualquier grito. Me miraste y decidiste que no pertenecía a ese lugar. La joven en la fila 30 comenzó a llorar. El hombre en el asiento 28 se removió incómodo. Una mujer mayor se tapó la boca con la mano. Todos entendieron que esto ya no era una conversación entre dos personas. Era una acusación. Bridget bajó la cabeza. Me equivoqué. No tenía ninguna razón. Nadie se levantó a aplaudir. Nadie vitoreó. Pero cuando Owen se puso de pie lentamente, ajustó su chaqueta, se colocó la mochila al hombro y comenzó a caminar hacia el frente, toda la cabina guardó silencio, como conteniendo la respiración.
No porque alguien lo ordenara, sino porque comprendieron. Ese era el momento en que alguien que había sido apartado volvía a caminar, no para reclamar un asiento, sino para afirmar que le pertenecía desde el principio. Cada paso que Owen dio por el pasillo llevaba consigo una corriente invisible. Vergüenza, despertar y esperanza. Y Bridget, quien una vez creyó tener el control de los pasajeros, ahora caminaba detrás de Owen, en el papel de alguien que necesitaba ser perdonado. En ese instante, cuando Owen se levantó, levantando lentamente su mochila desgastada al hombro, toda la cabina pareció congelarse en una capa densa de aire espeso. Nadie habló. Nadie se movió. Solo lo observaron. Pero esta vez no lo miraban como si fuera un extraño. Lo miraban como si esperaran que pasara para poder sentir algo sobre ellos mismos. Bridget Sanders caminaba detrás de Owen, aún sosteniendo el boleto de Dorsa como si fuera una ofrenda. Cada paso que daba sonaba ahora como un golpe de martillo contra el ego, que alguna vez creyó con certeza. Siempre tengo la razón. Ya no había miradas autoritarias ni órdenes tajantes. Solo una mujer obligada a enfrentar las consecuencias de los prejuicios que nunca creyó tener. La joven azafata Taylor se hizo a un lado en el pasillo. Sus ojos se encontraron con los de Owen al pasar. No dijo una palabra, pero la leve inclinación de su cabeza lo decía todo. Vi, y esta vez no miraré hacia otro lado. Owen caminaba despacio por el pasillo, no por duda, sino porque se permitía ser visto por cada mirada, ser reconocido por cada silencio, y obligar a cada evasión a enfrentarse consigo misma. Al acercarse a la cabina de primera clase, el hombre sentado en el asiento 3C, quien antes había bajado el periódico para evitar verse asociado al incidente, ya no pudo fingir más. Bajó la revista, aferrándose al borde del asiento, como si quisiera decir algo pero no encontrara las palabras. En 4F, la joven seguía con el teléfono en la mano, pero hacía rato que lo había bajado. En sus ojos había una mezcla de vergüenza y admiración, una emoción rara pero sincera. Al llegar a la primera fila, Bridget aceleró el paso y se colocó junto a Owen. Luego suavemente, casi como si ya no fuera ella misma, bajó la cabeza como una alumna frente a quien había ofendido. Owen, lo siento. Hubo un malentendido. Por favor, vuelve al asiento 2A. Hubo un malentendido. Por favor, vuelve al asiento 2A. Una disculpa pequeña, tan difícil de pronunciar. Pero fue dicha frente a toda la cabina ante quienes habían permanecido en silencio mientras ella lo humillaba. Owen giró la cabeza para mirarla. Sus ojos no mostraban enojo ni frialdad, pero la quietud de su mirada era como un espejo y hacía que toda excusa se desmoronara. Respondió despacio, con claridad suficiente para que lo oyeran incluso los que habían fingido no escuchar la bofetada antes. No estás equivocada. Bridget se congeló. Solo decidiste que yo no pertenecía allí. Esa frase no fue solo una respuesta. Fue la exposición de un prejuicio disfrazado de duda razonable. Algo que la sociedad había aceptado de forma inconsciente. Nadie habló, nadie aplaudió. Pero en el largo silencio, cada corazón se sobresaltó. Bridget no dijo nada más. Solo asintió levemente, como quien acepta su sentencia, y se hizo a un lado para dejarlo pasar. El asiento 2A seguía allí, junto a la ventana. La luz temprana entraba por el delgado vidrio. El libro viejo de Owen seguía en el mismo lugar. Alguien lo había enderezado cuidadosamente. Tal vez fue Taylor, tal vez alguien más. Pero ese gesto, tan pequeño como una disculpa silenciosa, hizo que el aire alrededor del asiento 2A se sintiera distinto. Ya no era el lugar del que lo habían echado, sino el lugar al que regresaba con honor. Owen se sentó, abrochó su cinturón y no dijo nada más. No necesitaba hacerlo. Su regreso no requería aplausos, sino un silencio que había cambiado de tono. Ya no era el silencio de la complicidad, sino el silencio del reconocimiento. Y por primera vez, la cabina de primera clase estaba en silencio por respeto. En la parte trasera, Taylor sacó su teléfono, abrió la aplicación de notas internas y escribió una línea. Ha vuelto al asiento 2A, pero los que debemos cambiar de asiento somos nosotros, dentro de nosotros mismos. Bridget permanecía junto a él sin moverse. Tenía que quedarse ahí, para presenciar lo que una vez creyó que era una alteración, y que resultó ser el verdadero orden que nunca supo reconocer. Sus manos estaban fuertemente apretadas. El boleto en su mano se arrugaba, pero no lo soltaba, porque era la prueba de un error y quizás una oportunidad, si tenía el valor de admitirlo. A su lado, el hombre del traje azul marino, quien había estado sentado junto a Owen esa mañana sin decir nada cuando lo echaron, se inclinó ligeramente y habló en voz baja. Vi todo,
pero no dije nada, porque pensé que no era asunto mío. Owen no se dio vuelta, pero pasó la página de su libro y respondió, con una voz ligera y al mismo tiempo más pesada que cualquier veredicto ejecutivo. Por eso mismo, nadie hizo nada. El hombre se enderezó, sin objeciones, sin justificarse. Entendió. No había sido insultado. Había sido iluminado. Las palabras de Owen resonaron como un hilo delgado, tenso y penetrante que atravesó la cabina de primera clase. Y de pronto, jaló cada rostro de vuelta hacia su propia conciencia. El hombre en el asiento 3C, que había sido el primero en agachar la cabeza y fingir leer una revista cuando Owen fue humillado, ahora se sentó más erguido. Su mano que descansaba suelta sobre su regazo se cerró involuntariamente, como por reflejo. Nadie dijo su nombre. Nadie lo condenó. Y sin embargo, sentía como si acabara de ser juzgado públicamente por una sentencia silenciosa. No muy lejos, una mujer de mediana edad en el asiento 30F, que había levantado discretamente su teléfono para grabar cuando Owen fue golpeado, también miró en silencio la pantalla. El video seguía en la galería de su móvil. No subido, no compartido, no usado. Su mano tembló levemente, no por miedo, sino porque de pronto entendió que no era tan inocente como había creído. Había elegido grabar como observadora, pero no intervino, no se levantó. Vio que algo injusto ocurría, pero en lugar de hablar, sostuvo la cámara como un escudo para no tener que tomar partido. Al frente de la cabina, Bridget Sanders permanecía junto al asiento 2A. Ya no era una figura de autoridad imponente, sino un testigo viviente del error que había cometido. Por primera vez en 20 años de volar, Bridget no sabía dónde poner las manos. Las juntó frente a su abdomen, luego las dejó caer. Su dedo índice derecho giraba de vez en cuando el anillo de bodas en su mano izquierda, un gesto que ni siquiera notaba. No sabía si buscaba consuelo en lo familiar o si intentaba evitar la realidad. Pero lo que Bridget ya no podía evitar era la mirada de todos. Ya no era una mirada esperando instrucciones, sino una esperando que ella reconociera plenamente su error. Y entonces ocurrió algo que jamás había pasado en un vuelo de Royal Crest. Una voz habló, suave pero firme. Él tiene razón. Todos se giraron. La voz provenía de una mujer de unos 60 años, sentada en el 3D, con el cabello plateado recogido en un moño alto y un cardigan color crema tejido a mano. Dejó su libro y se puso de pie, aunque su cuerpo ya no parecía tan ágil como antes. He estado aquí desde que todo esto empezó. Lo vi todo. Y no hice nada. Unos cuantos suspiros se escucharon, discretos. No porque estuviera de acuerdo, sino porque tenía miedo de hacer lo incorrecto. Pero ahora me doy cuenta de que guardar silencio no me hace tener razón. Solo me hizo parte del error. Bridget se volvió a mirar a la mujer. Sus ojos parecían contener algo que acababa de quebrarse por dentro. No era resistencia, sino el desprendimiento de esa coraza de solo seguía las reglas. Después se oyó la voz de un hombre desde el fondo. Soy abogado. Su voz era firme, serena. Un hombre en traje gris y gafas, sentado en el 5A. Sé muy bien que la discriminación no necesita que te griten en la cara para existir. Se ajustó las gafas y continuó. Vi a un pasajero ser tratado de forma distinta solo por su ropa y el color de su piel. Y pensé, debe haber hecho algo malo. Pero resultó que me estaba permitiendo normalizar algo que estaba mal. La atmósfera en la cabina ya no era de evasión sofocante, sino de tensión mientras las máscaras comenzaban a caer, una por una. Owen no dijo nada, pero miró en silencio a cada persona. No para juzgar, sino para atestiguar. Él entendía. Esto ya no era una historia sobre un asiento. Era una historia sobre sombras aprendiendo a dar un paso hacia la luz. En la parte trasera de la cabina, Taylor Reese, la joven azafata que había dudado en defender a Owen, se encontraba junto al compartimiento del agua, observando en silencio a través de la pantalla de la cabina. Vio a cada persona hablar, a cada cabeza inclinarse. Ella vio a cada persona hablar, cada cabeza inclinarse, cada disculpa dada sin defensa, y un sentimiento de culpa creció en su interior, porque en realidad la primera que debía haber hablado era ella. Taylor respiró lentamente. Sacando una pequeña libreta del bolsillo de su uniforme, escribió una breve línea. El silencio ya no es neutral. A partir de hoy, tengo que aprender a levantarme por ese chico. En la cabina principal ocurrió algo inesperado. Bridget bajó la cabeza voluntariamente. Nadie se lo pidió. Nadie la obligó. Dio un paso hacia adelante. Su voz era baja, ya no cargaba con la arrogancia habitual. Solía pensar que era justa, que trabajaba según las reglas.
que no dejaba que las emociones interfirieran. Hizo una pausa. Pero esta mañana no necesitaba ninguna regla. Solo necesitaba una mirada. Y juzgué a Owen simplemente porque no parecía el tipo de persona que debería estar sentado en 2A. Un momento de silencio. Pesado. No tengo excusas. Solo puedo decir que me equivoqué. Y si puedo, quiero corregirlo. No solo por Owen, sino por todas las personas como él, que han sido apartadas solo porque no parecen encajar. En la cabina delantera, el capitán Ray Hammond recibió la información en silencio. La aerolínea aún no había autorizado el despegue. El vuelo seguía retenido. Pero no estaba molesto, porque sabía que un vuelo puede retrasarse horas. Pero una lección como esta, si se pierde, puede retrasar una vida entera. Owen todavía no decía nada, pero cuando su mirada se cruzaba con la de cada persona que había hablado, era como un asentimiento silencioso, un reconocimiento sin palabras de que ya no eran solo espectadores. Estaban convirtiéndose en testigos reales. El momento en que Owen observó en silencio cómo quienes lo rodeaban comenzaban a ofrecer disculpas, la cabina de primera clase entera fue envuelta en un silencio extraño, ya no de complicidad, sino de despertar. Pero fuera de la puerta de acero del vuelo 672 de Royal Crest, una tormenta comenzaba a formarse. No en el cielo, sino en las redes sociales. Desde la parte trasera de la cabina, la mujer en el asiento Train F, quien había grabado el video del momento en que Owen fue abofeteado y expulsado del asiento 2A, ya no era solo una espectadora. Abrió la app, seleccionó la parte más clara, la bofetada, el silencio atónito, y luego el rostro sereno de Owen al levantarse. Una acusación muda. Sin filtro, sin texto añadido. Escribió un pie de foto breve. No hizo nada malo, pero lo echaron solo porque no parecía alguien que pudiera estar en 2A. Hashtag al final. Remarca geste, Marte First Class. Silencio. Apenas 3 minutos después de publicar, las vistas superaron los 15,000, luego 100,000, luego 1,000,000, y luego explotó. En la sala de reuniones del piso 42, en la sede de Royal Crest, la oficina de relaciones públicas estaba tensa. El joven asistente de medios gritó, «Estamos viral en todas las plataformas. Twitter, TikTok, Instagram, está explotando todo». El jefe del departamento de comunicaciones observaba la pantalla. Allí, el clip de 32 segundos se repetía. La voz de Bridget preguntando, «¿Está segura de que este es su asiento?», seguido de la bofetada, la respiración profunda de los pasajeros y Owen alejándose. Señaló la pantalla. Eso no es solo un video, es la prueba viva de algo que la gente ha sentido durante años, pero que nadie había grabado con tanta claridad. Hashtag número 1, Shakra First Class, Never Shakra Silencio, superó rápidamente todos los temas de tendencia nacionales. Los tweets aparecían en sucesión rápida. Ese chico solo quería sentarse y leer, y lo echaron. ¿En qué año estamos? ¿Por qué nadie en primera clase se levantó? Esa bofetada no dolió físicamente. Fue un golpe a la dignidad. Cada vez que pienses, no es mi problema, recuerda a Owen. En una pequeña cafetería en Brooklyn, una estudiante de derecho vio el video. Lo miró. Luego lo volvió a publicar con el pie de foto. Si un estudiante blanco en traje hubiese sido abofeteado y expulsado de primera clase, ¿alguien habría guardado silencio? Y de vuelta en la cabina, los pasajeros empezaban a darse cuenta de que su silencio ya no pertenecía solo a ese espacio cerrado. Había sido expuesto al mundo entero y empezaron a sentir vergüenza. Un hombre de mediana edad, con la cara enrojecida, abrió su teléfono y se vio a sí mismo en el video, sentado cerca de Owen, con la cabeza agachada, la mano en el mentón, sin hacer nada. Murmuró, «Maldita sea», y apagó la pantalla. Pero ya era demasiado tarde. Ya no podía esconderse entre las sombras. En la oficina del CEO, Jonathan Carter, el asistente entró corriendo, jadeando. «El video se ha vuelto global, señor. Los medios, desde CNN, BBC hasta Al Jazeera, quieren entrevistar a Owen. Lo están llamando la rebelión silenciosa». Jonathan no se sorprendió. Simplemente miraba el mensaje de texto que su hijo había enviado más temprano. «No quiero que la gente solo vea la bofetada. Quiero que vean el silencio que la acompañó». Asintió levemente. Su hijo no necesitaba ser rescatado. El chico estaba despertando a todo un sistema. Bridget Sanders, ahora sentada en el área de descanso de la tripulación, bajó la mirada hacia su teléfono. En la página principal de YouTube, el video se titulaba «Estudiante negro es abofeteado y expulsado de primera clase. Resulta ser hijo del CEO». Los comentarios llegaban como olas.
Ella debe ser despedida. Quien se quedó callado es igual de culpable. Ese chico es la razón por la que debemos enseñar a los niños a defenderse, incluso sin decir una palabra. Bridget ya no tenía defensas. No porque la cámara hubiera grabado el incidente, sino porque en el momento en que actuó, ella ya conocía la verdad y aún así eligió el prejuicio sobre el procedimiento. En la cabina, Owen seguía sentado en el asiento 2A. No sabía hasta qué punto se había difundido el video, pero escuchó la vibración leve de su teléfono en el bolsillo. No lo leyó, no revisó nada. Comprendía que, al bajar de ese avión, ya no sería un estudiante silencioso de 17 años. En una clase de sociología en un instituto de Atlanta, la profesora detuvo la lección. Abrió el video y retrocedió hasta el momento en que Owen se volvió a mirar a Bridget y dijo, «No te equivocaste. Solo decidiste que yo no pertenecía ahí». Toda la clase quedó en silencio. Un estudiante negro en la primera fila se secó las lágrimas. Un estudiante blanco detrás de él susurró, «¿Por qué me siento culpable por esto?». La profesora apagó el video, miró a sus alumnos y luego lentamente preguntó, «Si ustedes hubieran estado sentados en esa cabina ese día, ¿qué habrían hecho?». Y fue entonces cuando la historia dejó de ser sobre un vuelo, un estudiante, una bofetada. Se convirtió en una pregunta para toda la sociedad. Cuando seas testigo de una injusticia, ¿te levantarás o te quedarás en silencio? Poco después, el hashtag #Kuhner un asiento en primera clase superó los 4 millones de menciones. La sede de Royal Crest Airlines, una torre de 67 pisos en el corazón de la ciudad, ya no era un lugar de discusiones sobre acciones o estrategias de mercado. La atmósfera dentro se sentía como la de un hospital enfrentando un brote. Pero no era un virus biológico, sino una pandemia moral, la pérdida de confianza del público. En el piso 51, la sala principal de conferencias se abrió inusualmente por la tarde. Las persianas se levantaron y la luz inundó el espacio. Pero no fue suficiente para iluminar el rostro sudoroso de la directora de comunicaciones, Ellen Royce. Abrió la primera diapositiva, un gráfico en caída. Desde esta mañana, la confianza en la marca ha caído un 17%. Cada minuto hay unas 600 menciones negativas en redes sociales. Incluso nuestros accionistas en Japón y Alemania han enviado correos pidiendo explicaciones. Su voz estaba ronca, sus ojos iban de un número rojo al otro en la pantalla. Pero la siguiente voz congeló toda la sala. Alan, un miembro del consejo, el señor Martin Hale, con cabello plateado y una mirada serena, dejó su taza de café sobre la mesa. No necesitamos una campaña de relaciones públicas. Necesitamos a un chico de 17 años que nos recuerde lo que significa tener carácter. Todas las miradas se volvieron hacia él. Ellen abrió la boca, lista para replicar, pero luego se quedó en silencio. El señor Hale continuó. Permítanme recordarles. En el video viral, Owen Carter no gritó. No exigió compensación, no amenazó con demandar. El chico simplemente se levantó y caminó en silencio hacia el fondo del avión. Fue su silencio lo que hizo que la sociedad se levantara y prestara atención. Otra persona, la señora Mónica Ellis, jefa de ética y recursos humanos, agregó, hemos gastado millones en capacitaciones sobre diversidad, seminarios sobre prejuicios inconscientes, pero todo eso queda expuesto como inútil si no se practica en el momento adecuado. De repente Richard Lane, director de operaciones de vuelo, se puso de pie. No proyectó ninguna diapositiva. No miró su iPad, simplemente habló con voz firme y constante. Hablé con Bridget. No pidió perdón. Solo repetía que pensó que seguir el procedimiento era suficiente. Pero como dijo Owen, el silencio no es neutral. El silencio es una elección. Y tristemente, nosotros, como organización, hemos elegido el silencio durante demasiado tiempo. La atmósfera era tan tensa que incluso el sonido del aire acondicionado se sentía cortante. Las luces del techo arrojaban un resplandor amarillo sobre los rostros de quienes ostentaban el poder, ahora impactados por primera vez por un joven negro que los obligaba a mirarse a sí mismos. El director de Relaciones Públicas habló con vacilación. «¿Entonces qué hacemos? ¿Una rueda de prensa? ¿Un video de disculpas?». Martin Hale negó con la cabeza. «No, un video son solo palabras. Necesitamos acción. Y la primera acción es no evitar al que provocó este cambio». Miró alrededor de la mesa de conferencias. «Invitemos a Owen Carter, no para convertirlo en una imagen representativa, ni para ponerle un logo en la camiseta, sino para invitarlo a ayudarnos a reconstruir este mismo sistema». Algunos directores más jóvenes parecían confundidos. «Pero Owen es solo un estudiante. No tiene experiencia». Mónica respondió por ellos. «Justamente por eso debe estar aquí.
Porque personas como nosotros, con experiencia, hemos fallado en aprender la lección más importante. El carácter no necesita un título. Abajo en el salón VIP, Jonathan Carter, el CEO y padre de Owen, observaba en silencio desde su teléfono. No intervino en la reunión, ni pidió privilegios para su hijo. Pero al recibir la noticia de que el consejo quería invitar a Owen a participar en el programa de reforma de conducta, envió un mensaje breve. Pregúntenle si quiere ayudar a generar un cambio. No lo ordenen y no pidan compasión. Mi hijo no es una víctima. Él es quien le está mostrando el espejo a todo el sistema. Al mismo tiempo, en una pequeña sala en la sede de Carter and Sons, Owen estaba sentado junto a la ventana, con una camisa blanca arrugada y su té helado, ya frío, a un lado. Miró su teléfono. 9 correos sin leer, 6 llamadas de CNN, 3 de ABC y una invitación para hablar en la Conferencia Nacional sobre Diversidad. Suspiró no por cansancio, sino porque el mundo, de pronto, esperaba de él mucho más que solo tener un asiento con el boleto correcto. En la pantalla del teléfono apareció un mensaje. Owen, la aerolínea quiere invitarte a participar en un programa de formación contra la discriminación. No tienes que aceptar, pero si quieres cambiar algo, esta es tu oportunidad. Owen no respondió de inmediato. Miró por la ventana, viendo apenas su reflejo en el cristal. Si no acepto, esa bofetada será solo un incidente. Pero si acepto, puedo convertir esa bofetada en el inicio de un cambio. Owen se enderezó, con la mano aún agarrando el teléfono, donde se mostraba el último mensaje de su padre. Lo leyó una vez más. No tienes que aceptar si no quieres. Pero si quieres cambiar algo, esta es tu oportunidad. No había música ni notificaciones, solo silencio. Como el de la cabina de primera clase aquel día, donde todos escucharon, pero nadie se atrevió a hablar. Tecleó despacio, luego se detuvo, pensó, borró y escribió de nuevo. No quiero ser un símbolo, pero si no digo nada, esa bofetada será solo un incidente. Jonathan Carter, el CEO que había cerrado acuerdos por miles de millones, miró el mensaje sin responder de inmediato. Sabía que su hijo de 17 años acababa de tomar una decisión que no solo podía cambiar su aerolínea, sino transformar la forma en que la sociedad percibe la discriminación invisible que muchos enfrentan a diario. A la mañana siguiente, en el piso 38 del Royal Crest, la sala de reuniones fue despejada y preparada especialmente. No más planes complejos, no más gráficos de ganancias. En su lugar, cada mesa tenía una pequeña libreta blanca con letras plateadas. Cabina libre de prejuicios, una iniciativa de reforma interna. Más de 120 personas estaban en la sala. Jefes de azafatas, supervisores de vuelo, gerentes regionales, responsables de reclutamiento y líderes de formación en comportamiento. No se les dijo quién sería el orador. Solo sabían que era una reunión importante. Cuando Owen Carter entró, la sala quedó en silencio. No vestía traje, ni corbata, ni lo seguía un equipo de prensa. Seguía con su sudadera negra, jeans y unos ojos que contenían profundidad. No tenía el aspecto de alguien que busca fama, sino de alguien que ha vivido la experiencia de ver su dignidad arrebatada sin necesidad de gritar para ser escuchado. Owen dejó su mochila a un lado y se acercó al podio. No llevaba papeles, no miró un teleprompter, solo miró a las personas frente a él, aquellas que creían que simplemente estaban siguiendo procedimientos. Y habló. Lo sé. Muchos de ustedes piensan que estoy aquí porque soy el hijo del CEO. Pero si no lo fuera, si solo fuera un estudiante común, si nadie hubiera grabado ese día, ¿alguno de ustedes se habría dado cuenta de que estaban equivocados? La sala permaneció en silencio. Owen continuó. La bofetada no me dolió. Lo que realmente me dolió fue cómo toda la cabina se giró hacia otro lado. Como si yo no existiera. Como si nadie quisiera involucrarse. Una mujer de mediana edad en la segunda fila, la jefa de azafatas Valerie, levantó la mano. Su voz temblaba. He hecho algo parecido, no con mala intención. Solo juzgué por cómo se veían, cómo hablaban, y supuse si eran VIP o no. Nadie me dijo nunca que estaba equivocada. Cerna hasta hoy. Ananena Wanamanas Show. Owen asintió levemente. Por eso acepté participar en este programa. No para enseñarles nada, sino para compartir cómo se siente cuando alguien es juzgado. No por sus acciones, sino por su apariencia. Richard Lane, el director de operaciones de vuelo, estaba sentado al fondo de la sala, escuchando con atención. Recordaba cómo se veía Owen a través de la cámara interna del avión. No estaba amargado, no maldecía, solo tenía una mirada que hizo sentir a toda la organización que se habían equivocado
en el único lugar que creían seguro. Después del breve discurso, no hubo aplausos. Solo cabezas inclinadas y plumas que empezaban a escribir en cuadernos. No dejes que la apariencia de un pasajero te haga olvidar revisar tu corazón. Si te detienes 10 segundos y preguntas con amabilidad, quizás no te equivoques. Tus acciones pueden herir, aunque no lo intentes. Al final de la reunión, la directora de Recursos Humanos, Mónica Ellis, se acercó a Owen. No le extendió la mano como de costumbre. Bajó la cabeza. No necesitas ser un héroe, pero has hecho que nosotros, los que creíamos ser maduros, tengamos que volver a aprender desde cero. Owen respondió, no quiero que se disculpen. Solo quiero que, la próxima vez, cuando vean a un chico como yo sentado en primera clase, nadie pregunte, ¿seguro que ese es tu asiento? Mientras tanto, en una pequeña barbería de Chicago, la televisión transmitía las noticias de la mañana. Royal Crest Airlines anuncia un nuevo programa de formación en conducta. Con la participación de Owen Carter, el estudiante que fue retirado de primera clase, a pesar de tener un boleto válido. La aerolínea lo califica como un punto de inflexión en la ética operativa de la industria. El dueño de la tienda, un hombre negro de unos 60 años, subió el volumen, miró a los clientes y se echó a reír suavemente. Otro chico enseñándole al sistema entero lo que significa ser humano. Y entonces, en muchos rincones de Estados Unidos, desde aulas hasta salas de juntas, desde aeropuertos hasta mesas de cocina familiar, una pregunta resonó. No solo para Royal Crest, no solo para la industria aérea, sino para todos. Cuando alguien es tratado injustamente justo frente a ti, ¿vas a mirar hacia otro lado o vas a levantarte? Cuando Owen Carter regresó a la cabina de primera clase, nadie le preguntó, ¿estás en el asiento equivocado? No hubo miradas inquisitivas ni susurros discretos. El asiento 2A seguía allí, junto a la ventana, al frente de la cabina, donde una semana atrás se había convertido en el centro de atención nacional. Pero ya no era solo un asiento. Ya no era solo una recompensa para clientes adinerados. Ya no era un número en una tarjeta de embarque. Se había convertido en un símbolo, un recordatorio, una lección, un despertar. Owen se sentó. Su mano descansó sobre el apoyabrazos. Su mirada atravesaba el pequeño ventanal circular, donde el cielo de la mañana comenzaba a teñirse de un suave tono anaranjado. Su respiración era lenta, uniforme, no por tensión, sino porque sabía. En ese momento, toda la cabina estaba aprendiendo lo que significa el silencio verdadero. Se oyeron pasos detrás de él. Taylor, la joven azafata que había presenciado el incidente sin intervenir, caminaba lentamente hacia él. Su mano rozaba suavemente la pared de la cabina, el hombro inclinado apenas, no como una azafata, sino como una persona que reaprendía el valor de la sinceridad. Gracias por no dejarnos seguir fingiendo que no vimos. Owen no habló, solo asintió levemente. Pero ese gesto no era solo de cortesía, era una aceptación, un perdón silencioso. En el asiento Sethurst B, un hombre de negocios de mediana edad bajó la mirada. Había guardado silencio cuando Owen fue expulsado del asiento. Ahora no se atrevía a mirarlo directamente. Su mano apretaba el periódico, donde el titular decía con letras grandes: la bofetada que sacudió a la industria aérea. Estudiante de 17 años obliga a aerolínea a enfrentar sus prejuicios. En el asiento 4D, una joven blanca sacó el teléfono discretamente. Volvió a abrir el video guardado, pero esta vez no lo compartió. Solo quería volver a verlo. El momento en que Owen fue humillado mientras nadie decía nada, para recordar cómo ella también se había quedado en silencio. Y en el último asiento de la cabina, cerca del baño, donde Owen había sido obligado a sentarse antes, ahora estaba vacío. Un espacio vacío para heridas invisibles. Nadie se sentó allí. No porque estuviera sucio ni ruidoso, sino porque era el asiento de la vergüenza colectiva. Hoy la jefa de cabina ya no era Bridget Sanders. Tras la reunión interna y la difusión del video, fue suspendida indefinidamente, a la espera de una audiencia ante la junta disciplinaria. Pero lo que dejó atrás no desapareció con su uniforme. Permanecía en la forma en que los pasajeros se miraban más tiempo, en cómo los auxiliares de vuelo hablaban más despacio, y en cada por favor ahora cargado con un poco más de humanidad. Desde la torre de control se transmitió la señal de despegue. El avión comenzó a moverse. Owen sintió la familiar presión de la gravedad, empujándole suavemente la espalda contra el asiento. Pero esta vez no se encogió. Esta vez no se encogió como de costumbre, porque no era un pasajero en el asiento equivocado. Era él quien obligaba a todo un sistema a reajustar su etiqueta de valor.
Cuando el avión alcanzó la altitud de crucero, los asistentes comenzaron a servir la comida. Un joven pasajero blanco se acercó con una bandeja de agua y habló en voz baja. No sé qué decir, pero quiero darte las gracias por hacerme mirarme a mí mismo. Owen alzó la vista, sin sonreír, sin asentir. Simplemente dijo, recuerda este sentimiento la próxima vez, cuando veas a alguien siendo tratado injustamente y nadie haga nada. El hombre asintió y volvió a su asiento. No solo llevaba una bandeja de agua, llevaba una advertencia sobre el próximo silencio. En el compartimento superior, un pequeño bolso negro llevaba una etiqueta con el nombre O. Carter. Dentro del bolso, un borrador sin enviar. Una respuesta a la invitación oficial de la Junta de Royal Crest, ofreciéndole el puesto de asesor honorario en ética de pasajeros. Aún no había enviado la carta, pero ese día, sentado en el doja, supo que la respuesta no estaba en decir sí o no. Estaba en la forma en que abordó ese avión sin agachar la cabeza. Estaba en su silencio, que hizo que todos escucharan. En la sala de descanso de la tripulación, Taylor sacó un cuaderno. Dentro había escrito una nota con tinta temblorosa. El silencio no es inocuo. Solía pensar que si no hacía nada malo, estaba bien. Pero hoy entiendo que si no hablo, soy parte del error. Mientras el avión se preparaba para aterrizar, se encendió la señal del cinturón de seguridad. Pero nadie se apresuró a abrocharse. Un sentimiento silencioso envolvía la cabina. No porque todos estuvieran cansados, sino porque todos comprendían que acababan de presenciar algo más grande que un vuelo. La atmósfera en la sala de capacitación del centro interno de Royal Crest Airlines pareció congelarse cuando Owen Carter subió al estrado. Sin reflectores, sin música de presentación, solo la atención absoluta de más de 100 personas. Auxiliares de vuelo veteranos, supervisores de seguridad, personal de salas VIP y gerentes regionales. Chabiawan ya habían visto el video, habían leído los titulares, habían escuchado las disculpas tardías. Pero esta vez no estaban ahí para oír a los medios. Estaban ahí para escuchar a quien realmente había sido tocado por la experiencia y había hecho que toda una industria se moviera. Owen no tenía papeles en la mano, no necesitaba micrófono. Su voz era baja pero clara, resonando en el espacio como si cada palabra golpeara una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada. No estoy aquí para hacer que nadie se sienta culpable. Solo quiero que entiendan lo que se siente ser puesto en duda solo por quién eres. El aire en la sala se volvió inmóvil. Una mujer de cabello plateado, con uniforme de azafata y una insignia de 25 años de servicio, sentada en primera fila, apretaba su bolígrafo con fuerza. Owen continuó. Ese día no hice nada malo. No causé disturbios, no amenacé a nadie, no rompí ninguna regla. Solo me senté en mi asiento. Pero las miradas, las palabras, el ceño fruncido y finalmente la bofetada, todo eso vino de algo no dicho, pero universalmente pensado. Este chico negro no puede ser pasajero de primera clase. Esa última frase resonó como un estruendo entre los asientos. Nadie discutió, nadie se justificó. Un auxiliar de vuelo, de unos 50 años, delgado, con una placa que decía Steve K., levantó la mano de repente. Su voz estaba entrecortada, pero cada palabra se entendía con claridad. Yo hice algo parecido. No hasta el punto de sacar a un pasajero, pero he mirado a pasajeros negros y me he preguntado si realmente pertenecían ahí. Me quedé en silencio. Pensaba que no tenía prejuicios, pero en realidad solo los evitaba. Hoy no me voy a quedar callado. Bajó la cabeza, con lágrimas llenándole los ojos. Otros comenzaron a asentir en silencio. Owen no asintió para agradecerles. No sonrió. Simplemente dio un paso atrás y continuó compartiendo. No con teorías, sino con experiencias que ningún manual puede enseñar. Nadie me gritó aquel día, dijo, pero el silencio colectivo de toda la cabina me hizo sentir como si no existiera. El peor tipo de discriminación no viene de quienes te odian, viene de quienes creen que el silencio es neutral. Una supervisora de seguridad, vestida con chaleco negro y expresión seria, abrió su libreta y luego la cerró. Miró directamente a Owen. Solía pensar que, si no hacía nada malo directamente, entonces no era una mala persona. Pero ahora lo sé. No hacer nada cuando ves una injusticia también es una elección. Y yo elegí mal. Una voz se elevó desde el fondo. Era la voz de Mónica Ellis, directora de Recursos Humanos. Pero esta vez no era una orden. Era una confesión. Antes creíamos que con entrenamientos de comportamiento era suficiente, que con solo tener políticas ya estaríamos protegidos. Pero Owen nos hizo ver que a veces la forma en que miras a alguien
tiene más impacto que la manera en que lo atiendes. La sala entera quedó en silencio. Owen miró a todos por primera vez, dejando que la emoción se asomara en su rostro. Su voz se suavizó. Solía pensar que solo necesitaba bajar la cabeza, leer un libro e ignorar las injusticias. Pero luego entendí que, si no digo nada, estoy enseñando a otros que su silencio está bien. Hoy no estoy aquí para que nadie se disculpe. Estoy aquí para que nos comprometamos. Nadie debería ser cuestionado solo por su apariencia. Nadie merece soportar prejuicios en silencio. Un leve movimiento comenzó en el público. Una joven azafata se puso de pie, luego otra. Nadie dio una señal, pero todos se levantaron. No para aplaudir, sino para mostrar que realmente habían escuchado. No hubo aplausos. Solo miradas fijas hacia Owen como diciendo, antes no veíamos. Ahora sí. En el pasillo, fuera de la sala de conferencias, apareció un nuevo cartel en la pared. No era un horario de reuniones, ni un anuncio promocional. Era solo una frase, en letras blancas sobre fondo negro. A veces quien te hace cambiar no necesita un título, solo la verdad. Programa de capacitación sin sesgos, Royal Crest. Cuando terminó la sesión de formación, Owen salió de la sala. Algunas personas le estrecharon la mano. Otras simplemente asintieron, pero nadie fingió no saber quién era. No el hijo del CEO, no el chico expulsado de primera clase, sino la persona que obligó a toda una industria a sentarse y reaprender desde el principio. Después de la primera sesión de entrenamiento con Owen Carter, mientras el eco de una verdad inevitable aún llenaba la sala, un sobre marrón apareció sobre el escritorio de la directora del programa de reforma. Simplemente decía, de Bridget Sanders. Dentro había una carta escrita a mano. La caligrafía firme, pero con tinta corrida. Señal de una mano temblorosa al escribir. Sé que no tengo derecho a pedir perdón. No espero ser perdonada. Pero si este programa de formación realmente trata sobre un cambio auténtico, espero ser la primera alumna. No para compensar mis errores ante los demás, sino para reaprender desde los escombros que yo misma creé. Bridget, la carta fue enviada a Owen, junto con un breve video grabado por Bridget en su teléfono personal. Sin efectos especiales, sin luces profesionales. Solo una mujer de mediana edad, con el cabello recogido, sentada frente a una pared gris y sencilla, mirando directo a la cámara, sin máscaras, sin escudos. Yo soy quien expulsó a Owen Carter del asiento 2A. Solía pensar que era educada, justa, neutral. Pero después de ver el video de aquel día, me di cuenta de que era la encarnación de un sistema construido sobre prejuicios que jamás supe que tenía. No entendía lo que significaba el respeto. Hizo una pausa, tragó saliva. Las siguientes palabras no salieron con fuerza. Fueron empujadas por la vulnerabilidad. Pensaba que, si no gritaba, si no insultaba, era inocente. Pero resulta que, a veces, el desprecio es más silencioso que cualquier insulto. El video duraba menos de un minuto, pero fue compartido millones de veces en solo 3 horas. En el Departamento de Relaciones Públicas de Royal Crest Airlines, una joven consultora de marca miraba la pantalla, susurrando suavemente. No está actuando. Está realmente rota. Nadie objetó. Nadie se rió con burla. Porque todos sabían que esa realización tardía era tan cruda que dolía en el alma. Al mismo tiempo, en una nueva clase de formación para auxiliares de vuelo, la instructora principal, una veterana llamada Valerie, mostró el video de Bridget a toda la clase como material de aprendizaje. Cuando el video terminó, preguntó, ¿alguien notó algo especial? Una joven en formación levantó la mano. Ella no dijo, me equivoqué. Dijo, no entendía. Eso pesa más que una disculpa. Valerie asintió. Porque no se trata de una acción equivocada. Se trata de haber vivido toda una vida creyendo que estaba bien, cuando no lo estaba. En cuanto a Owen, no reaccionó de inmediato ni a la carta ni al video. Simplemente se sentó en su pequeña oficina y lo vio 3 veces. Cada vez pausaba en el momento en que los ojos de Bridget aparecían en pantalla, donde ya no había confianza ni autoridad, solo una mujer aprendiendo a mirarse a sí misma. Al día siguiente, Owen llamó a Margaret Ellington, directora de Recursos Humanos. Quiero verla. No para hacer las paces, sino para saber si ese despertar es lo bastante profundo como para empezar de nuevo. Margaret guardó silencio unos segundos. Luego aceptó. La reunión fue organizada discretamente en una sala privada del centro de formación. Sin cámaras, sin medios, sin micrófonos. Solo Owen y Bridget. Bridget llegó primero.
Llevaba una simple camisa blanca, sin traje, sin placa con nombre. Cuando Owen entró, su mirada se levantó del escritorio y se encontró directamente con la suya. Sé que fui yo quien empezó todo esto, y no espero que nadie crea que he cambiado tras una sola lección. Pero estoy aquí no porque me obligaron. Owen no la interrumpió. Solo escuchó. Bridget continuó. Ese día cuando te vi, no pensé que estuviera siendo discriminatoria. Solo pensé, algo no encaja aquí. Pero ahora sé que ese sentimiento era el monstruo criado en el silencio. Owen la miró directamente. No necesito que sigas culpándote. Necesito que se lo transmitas a los que eran como tú. Bridget alzó la vista con los labios apretados. Luego asintió, con un gesto pesado pero claro. Ese día se grabó una sesión interna. Bridget se ofreció como mentora para la clase de autorreflexión sobre prejuicios personales, de pie junto a un joven instructor afrodescendiente. En la pizarra, ella escribió con su propia mano la frase inicial. Soy un ejemplo viviente de que una sonrisa educada no puede ocultar la verdadera naturaleza de la discriminación. Y en una esquina del salón, Owen estaba de pie, sin micrófono, sin aplausos. Solo esbozó una leve sonrisa y luego se dio la vuelta. Porque lo que importaba no era quién agachaba la cabeza ante él, sino aquellos que antes eran descarados y ahora comenzaban a sonrojarse. Bajo la suave luz dorada del aula de estudios sociales de una escuela secundaria en Atlanta, un video se proyectaba en la pantalla grande. No era un documental antiguo, ni una clase por Zoom. Era un breve discurso de Owen Carter, grabado tras la rueda de prensa cuando aterrizó de aquel vuelo que cambiaría todo. La profesora, una mujer blanca de mediana edad, con cabello entrecano, que había sido voluntaria en campañas por los derechos humanos, no lo introdujo con un largo discurso. Simplemente dijo, quiero que escuchen esto. Luego hablaremos. La voz de Owen resonó, profunda y serena, pero cargada de intención en cada pausa. Si alguna vez apartaste la mirada mientras alguien era humillado, entonces formas parte de ese silencio. La clase se quedó completamente en silencio. No hubo susurros ni risas, solo miradas que empezaban a volverse hacia adentro. En la última fila, un niño negro de 11 años, con una camiseta blanca sencilla, se giró para susurrarle a su madre, que esperaba fuera del aula, tras un ventanal de observación. Mamá, ¿puedo ser como él? La madre, con el cabello cuidadosamente rizado, el rostro cansado pero amable, entró al aula por la puerta trasera y se sentó suavemente junto a su hijo. No respondió de inmediato. Puso su mano sobre su hombro, con la mirada fija en la pantalla, donde Owen miraba directamente al grupo de reporteros. Y entonces habló, no solo para su hijo, sino para toda una generación. Si eres capaz de mantenerte firme cuando te derriban y conviertes el silencio en fortaleza, no solo podrás ser como él. Podrías cambiar el mundo. En la sede de Royal Crest eran las 9 de la mañana y la reunión no había sido convocada por el consejo directivo, sino por los empleados más jóvenes, aquellos que habían visto toda la historia en la pantalla y sentían que debían hacer algo más que modificar políticas. Durante la reunión, Taylor, la auxiliar de vuelo que había observado en silencio cómo expulsaban a Owen, fue la primera en hablar. Pensé que no era parte del problema, que yo no le di la orden, que no lo empujé. Pero lo vi y no hice nada. Alzó la mirada, esta vez sin bajar los ojos para evitar el contacto visual. Si no cambiamos desde la raíz, desde la forma en que miramos a un pasajero, juzgando a alguien solo por su apariencia, entonces la disculpa de Bridget, mi silencio, no es redención, es actuación. Un director regional preguntó, entonces, ¿qué hacemos? ¿Otra sesión de capacitación? ¿Más políticas? Owen, invitado como huésped especial, respondió, no con enojo, no alzando la voz. No hace falta que nadie firme nada. Solo que la próxima vez cuando vean que echan a alguien de su asiento, alguien se levante. Aunque sea una sola persona. La sala quedó en silencio. Pero no por vergüenza, sino porque todos se hacían la misma pregunta. ¿Seré yo esa persona la próxima vez? Al día siguiente, se lanzó oficialmente el programa de cabinas sin prejuicios, sin grandes anuncios, sin mandatos impuestos. En su lugar fue un compromiso personal. Cada empleado lo firmaba al ingresar al centro de formación. No solo atiendo a los pasajeros, escucho su silencio. Y no permitiré que ningún asiento se convierta en la frontera entre la justicia y el prejuicio. Al final del compromiso, había una pequeña nota. Inspirado en la lección del asiento 2A, Owen Carter.
Semanas después, Owen salió de una reunión privada con el CEO y sus asesores. Mientras cruzaba el salón del aeropuerto, vio a un niño negro haciendo el check-in en el mostrador de primera clase. El niño llevaba un pequeño traje, gafas, y sostenía con fuerza un boleto donde se leía claramente, Asiento 2. El agente del mostrador bajó la mirada, luego la alzó. Sin preguntas, sin dudas, solo una sonrisa. Gracias por llegar a tiempo. Que tengas un excelente vuelo. El niño asintió y corrió hacia el área de seguridad, sin saber que, a lo lejos, alguien lo observaba en silencio, sonriendo sin que nadie lo notara. Owen Carter ya no necesitaba sentarse en el asiento 2A, porque ahora cada asiento llevaba consigo una historia, una lección y un recordatorio. No esperes hasta que haya una bofetada para darte cuenta de que el silencio ha durado demasiado. Nadie en aquel vuelo sabía que un boleto válido, una bofetada y un silencio sacudirían todo un sistema. Pero la verdad es que no hace falta gritar para cambiar el mundo. A veces solo basta con sentarse, con firmeza, en el lugar que mereces, y dejar que tu silencio se convierta en un llamado de atención para la conciencia colectiva. ¿Y tú? ¿Qué crees que habrías hecho si ese día hubieras estado sentado en el asiento 2A? ¿Habrías alzado la voz o habrías elegido el silencio? Cuéntanos en los comentarios. Queremos escucharte. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides darle me gusta, compartirla con quienes necesitan escucharla y suscribirte a nuestro canal para no perderte las próximas historias, donde momentos ordinarios provocan cambios extraordinarios.